hablamos de la, bueno, tal vez Luis si me corrige, hablamos de la firma que si era por una cantidad específica tendría que constar en el documento respetando el principio de literalidad. ¿Es así, Luis? Eso sí me recuerdo que lo mencionó, pero aquí también tengo lo de las figuras y que era similar, el símil era conocido como la fianza y que no Así. puede utilizarse el título de crédito. Por ahí. Muchas gracias. Bueno, entonces sería lo de la suma. Tendríamos la situación de, ustedes vayan en correlación con el 408, gracias. La relación causal. Bueno, aquí solo pues para que entendamos en el sentido de la fianza, es que el aval pues por el compromiso o la obligación que se adquiere, tenemos que tener siempre presente que entra entre las obligaciones de los signatarios y que de no existir el aval por una suma específica, se entendería que es por la suma total. De la misma forma, funcionaría, por favor, que si de alguna manera el título de crédito es creado por varias personas, el aval en un sentido que yo voy a avalar a mi hermano y por un error involuntario o por falta de praxis o de asesoría solamente firmo, en este caso también debe de constar por el principio de literalidad a quién estoy avalando yo y por qué cantidad. De no estar contenido, entraría específicamente lo que nos trata el 404. Por favor, que yo estaría avalando a la mayor parte de los obligados. Entonces, por favor, tomemos atención en eso. Cuando hablamos de la acción cambiaria, entendiendo que es el 408 el que me están mencionando, esto de la acción cambiaria lo vemos puntualmente y anoten. La acción cambiaria específico es principal, que si de alguna manera nosotros como avalistas pagamos, ¿sí? Como avalistas en el sentido de aval, pagamos, yo podría adquirir la facultad de poder repetir en contra de los obligados. Esto porque yo estoy quitando la obligación, estoy cumpliendo, pero esto no quiere decir que libera de esa obligación de pago a los responsables principales, es decir, a los creadores. Entonces, de una vez, hablando de acción cambiaria y la situación de repetir, por favor, solamente anoten. Esto principal podríamos nosotros verlo desde el punto de vista adjetivo, es decir, conforme al decreto ley 107, el Código Procesal Civil y Mercantil. Y esto estamos redundando porque ya lo escribimos. Y ustedes podrían, principal, leer o tener nota cuando tengan ustedes necesidad de, permítanme, de acudir al libro tercero, a los procesos de ejecución, que estaríamos tratando puntual. ¿Me escuchan bien, jóvenes? Sí, licenciado. Disculpen, es que aquí está lloviendo recio. Estaríamos tratando principal desde el artículo 294 de la ley antes mencionada. Y en estos artículos puntuales podríamos nosotros acudir cuál es la razón o el motivo que están conversos a estos artículos puntuales. En el título ejecutivo
que sería uno de ellos, y entre ellos van a encontrar ustedes en el 294 cuáles son esencialmente los que podrían integrarse en este tipo de procedimiento jurisdiccional. Podrían anotar ustedes, esto es garantizando la eficacia la economía procesal y la rapidez. Porque sí son totalmente distintos a los juicios de conocimiento. Cuando ustedes tengan la oportunidad de leer esa ley adjetiva, van a encontrar entonces o comprenderán cuáles son los que están inmersos en este tipo de juicios. Y van a ver qué medidas precautorias son las que podrían dictar en algún momento los jueces que conocen la causa. Entonces, tenemos uno, la vía de apremio. Anoten, vía de apremio. Y dos, el juicio ejecutivo. Eso sería como ejemplo para que ustedes, por favor, investiguen y complementan lo antes compartido. Y cuando evalúan ustedes cuáles son puntual los que están inmersos en estos procedimientos, en el 327, numeral primero, van a encontrar los testimonios de las escrituras públicas. Por esa razón es que muchas veces contratos y de alguna manera sin socavar la efectividad del propio título de crédito es que se realizan y se elaboran en escrituras públicas los contratos y títulos de crédito. ¿Está claro aquí, jovencitos? ¿Estamos? Sí, licenciado. Ahora bien, con relación al representado aparente, ojo, acá solo podría yo compartir, para no confundir esto, podríamos nosotros poner de ejemplo a los empleados de empresas, que como ya lo vimos, son personas dependientes, que se utiliza puntualmente la representación aparente. Esto es específico, esto es totalmente mercantil. ¿Cómo funciona? Podríamos mencionar un título de crédito puntual donde por algún tipo de negociación es necesaria la creación de un título. Entre ellos podríamos mencionar cheque, podríamos mencionar títulos de crédito que están inmersos en mercadería. Entre ellos podríamos hablar de certificados de depósito, de prenda, las famosas cartas de porte, de conocimiento de embarque, y la más efectiva que sería la factura cambiaria. Entonces, en estos casos puntuales es donde entra la figura de un representante, de un representado aparente. Es decir, no únicamente porque aparezca mi firma, nombre, podrían realizar o acudir a una acción cambiaria en contra mía, porque yo soy dependiente.
pero no así utilizar esa figura, porque únicamente de palabra yo acudo a la creación de un título de crédito y trato de utilizar esa representación sin ningún documento que ampare dicha representación, y quisiera yo crear un documento en nombre de otro. Ahí sí ya entendemos que entra la literalidad y yo sería el obligado a cumplir dicha creación o dicho documento, título de crédito. ¿Estamos bien ahí, jovencitos? Sí, licenciado. Ahora vean y anoten el 407 y el 408, indéxenlos con una llave. ¿Por qué razón? Porque cuando entendemos nosotros entre disposiciones especiales, y ojo con esto, estaríamos nosotros en el entendido por el embalaje puntual de ley específica, materia mercantil. Entonces, se entendería de alguna manera que un título de crédito, la naturaleza es primordialmente empresarial o de negocios. Que posiblemente se encuentre contenida en un negocio jurídico. Y cuando hablamos de negocio jurídico, entendemos que tiene inmerso derechos y obligaciones. Un ejemplo claro de esto, estaríamos con aquellos que vimos los contratos y que vimos específicamente un contrato de depósito, y que de ese contrato podría surgir en algún momento los famosos certificados de depósito. Pero este ejemplo se los quiero yo aunar, por favor, con el 408. ¿Por qué? Porque la relación causal, puntualmente, para entendimiento, y esto es sobre todo para no caer en manos de personas inescrupulosas que en algún momento podríamos encontrar en nuestro camino, y que en la realidad, se los comento, es usual. Podríamos estar ante una duplicidad de deuda, que de hecho le encomendé a alguien que me recordara cuáles eran los temas. ¿Cuáles son, por favor? Los temas que me había dicho era el de mediación, de los papeles en blancos y la duplicidad de las deudas. Ahí está. ¿Me lo puedes anotar, Janina, por favor? Para que lo anoten Sí, en claro. sus artículos. ¿Por qué razón? Ahorita lo va a anotar Janina. Y esto es para el entendimiento de esta disposición especial y de esa relación causal. Ustedes van a leer la teoría. Ahorita no lo va a escribir Janina. Ahí está. Ahora bien, ¿por qué tiene relación con estos artículos?
porque en la práctica, puntualmente, podríamos encontrarnos nosotros en la materia mercantil en negocios y que por el tráfico o la inmediatez podríamos necesitar nosotros de alguna manera complementar un contrato de compra-venta y poder garantizar nosotros la continuidad de pagos, dependiendo pues el proveedor, con la creación en algún momento de título de crédito. Y título de crédito podría ser un pagaré, un mutuo, podríamos hablar inclusive de cheques. Esto quiere decir, y nunca lo olviden, que en el momento cuando se elabora un contrato de esta índole, podríamos poner de ejemplo que es común en el ámbito privado, la venta de vehículos. La venta de vehículos, y pongo el ejemplo para que se inmerse estos temas que acaban de colocar acá. Yo recomiendo, por favor, y pongo el vehículo por ser un bien mueble e inmediato, que sabemos que es de transferencia inmediata y que de alguna manera, de común acuerdo, yo no puedo pagar la totalidad y quedo restringido de alguna manera, primero, a que posiblemente no realice el traslado inmediato como lo tiene ahora la SAT en los registros tributarios, y me veo en la necesidad de poder crear algún tipo de documento, llámese la entrega de cheques, podría ser la creación de un pagaré o inclusive un mutuo. ¿Qué sucede? Que estos documentos, cuando se elaboren en ese tipo de negocio, nunca lo olviden, en el propio documento o contrato debe de hacerse constar la creación de algún título de crédito. Pongamos de ejemplo el cheque. El día de hoy se realiza una negociación en la compra de maquinaria X, qué sé yo, o inclusive privada, quedando establecido de la siguiente manera: un pago inicial de 50,000 quetzales y un saldo de otros 50,000 quetzales, y que de común acuerdo estamos nosotros convenidos y con el consentimiento respectivo y sobre todo con los principios de buena fe y verdad sabida, porque eso es lo puntual, nunca lo olviden, debe de estar ahí, y nunca lo olviden, debe de estar ahí, de común acuerdo a la creación de títulos de crédito. En caso particular o concreto, la entrega de 10 cheques de 5,000, o una letra de cambio de 50,000 o un mutuo de 50,000, el cual será abonado con 10 letras de 5,000, independiente del ejemplo. Nosotros, en este caso puntual y principal, cuando es mercantil, por la seriedad o anticipándonos a consecuencias jurídicas que podrían perjudicar el giro del negocio, se recomienda que estos negocios se hagan o se realicen mediante un notario. ¿Por qué? Porque la fe pública funciona en estos negocios. En este caso es lo que he comentado en más de una oportunidad, el de mediación. Deben de garantizar ustedes que sus clientes, representantes legales, dependiendo del tipo y tamaño de empresa, o familiares, amigos, o ustedes, se realice ese documento o contrato a viva voz e inmediato ante el otro interesado y ante un notario. Eso es la garantía de mediación. Se rompe cuando también he expuesto los casos de ejemplo, cuando por alguna razón y confianza, porque eso es un abuso de confianza, por alguna razón, por no gastar, la gente se confía en palabras y hacen documentos legales e inclusive hojas en blanco y sacan una firma en San José Pinula y una firma en el Zapote. Ahí no se cumple con el principio de mediación. Claro, dependiendo del lado que nos encontremos, esta situación podría beneficiar o perjudicar, dependiendo
el momento que nos encontremos o a favor de qué parte nos encontramos, y podría en algún momento encontrarse si estamos a favor de quien entrega un bien y se confía con la creación de un documento no cumpliendo la mediación, en que la persona que lo creó podría reguardir, podría ser anulable, porque no cumple con los requisitos legales que establece las normas específicas. No digamos cuando se firman hojas en blanco. En este caso, podría perjudicar a quien crea. ¿Por qué? Pues he puesto ejemplos. Se han visto a viva voz en la realidad que esas hojas en blanco, inmediatamente la otra parte que tal vez entregó el bien y que entrega supuestamente un título de crédito, pero una hoja en blanco, y los montos varían. Yo debía 50,000 quetzales y resulta que por no estar al pendiente de los pagos y por confiarme en la palabra de otro, ese documento lo crean por 100,000 quetzales y ante un notario. O sea, se rompe la mediación, no se cumple, pero en este caso, entonces, el que lo crea podría también reguardir por no cumplir los requisitos. En este caso, estos documentos podrían estar inmersos en un dolo, acciones penales. Eso sería por parte de los documentos en blanco y la mediación. Y el tercero, la duplicidad. Muchas veces, este tipo de negocios o empresas, porque aquí, como les digo, en la viña del Señor se encuentra de todo. Si nosotros a nuestros clientes no garantizamos que la empresa a quien se le está haciendo la compra o algún tipo de contrato no se hace constar en el mismo, podríamos nosotros encontrar, y recuérdense, ¿por qué? Porque el título de crédito es autónomo. Y ya puse el ejemplo. Si no consta en el documento o principal, no tiene una relación causal y esa independencia de documentos, nosotros podríamos estar inmersos en una duplicidad de deuda. ¿Estamos hasta ahí, jovencitos? Sí, Sí, licenciado. Por favor, eso es de poner atención, porque en la vida real sí se da. Ahora viene un caso puntual. Eso sería con el 408. Veamos el 409. El 409 habla de temas que había mencionado aquí desde el punto de vista mercantil y trata el tema del enriquecimiento indebido. ¿A qué se debe? Un ejemplo. Yo presté dinero, 100,000 quetzales, y fue garantizado por un creador con 110,000, porque se incluye el interés que se va a cobrar en ese tipo de título, a un tiempo prudente de 6 meses, en la cual tiene la obligación de protestarse, porque así lo convenimos. Y resulta que yo, por algún descuido involuntario, o por algún viaje o enfermedad, no logré protestar, ni menos cobrar ese dinero. ¿Qué sucede? Ese dinero no se pierde, sino que nosotros debemos de acudir, porque fue estrictamente por un descuido o por algo de fuerza mayor, yo podría acudir a una acción de enriquecimiento indebido. ¿Sí? Siempre garantizando lo que estoy platicando, que fue estrictamente por un descuido, porque no se trata solo de demandar. Esto estamos tratando ante personas inescrupulosas que tratan de decir que ya se anuló o que ya prescribió mi derecho. ¿Qué sucede? Yo podría recuperar mi dinero ante una autoridad
jurisdiccional aplicando la acción de enriquecimiento indebido. Y tiene una prescripción, y subráyelo ahí en el Código de Comercio, de 1 año a partir del vencimiento del cobro. Y esto de enriquecimiento ya lo habíamos tratado en un tema puntual. ¿En cuál, jóvenes? Si se recuerdan. Los que están inmersos en el estudio. ¿En qué tema puntual se trató el enriquecimiento indebido? Algo rapidito, jóvenes. ¿No fue en el cheque? No. No. En contratos fue. Ya. Pero traté el tema de que era un compromiso, una obligación unilateral. ¿Quién me contesta, jóvenes? Pregunta de examen. En los intereses, no. Vean, pues. ¿Quién tiene ahí anotado cuasicontratos, jóvenes? Sí, licenciada, en este tema lo dio. En ese cuasicontrato, ¿qué título hay, Dabre? Tipos de contratos. Cuasicontratos. Dice obligaciones de hechos fácticos no convencionales. En cuasicontratos. ¿Y cuáles se dieron de ejemplo? Se dio, entre ellos, gestión de negocios ajenos, pago de lo no debido, enriquecimiento sin causa o injusto, indivisión o comunidad. Ahí estamos. Entonces, por favor, para recordar, gracias, David, se encuentra en el Código Civil, por favor, para complementar el enriquecimiento indebido, se complementa, por favor, con lo regulado en el Código Civil, artículo 1616 al 1628. Enriquecimiento sin causa. Me dicen si ya lo anotaron, por favor. Ya, licenciado. Gracias. Y ojo, si quiere, anoten en esos 2 artículos de una vez cuando lleguemos al cheque. Este tip son 20 pesos más. Cuando dije enlace en el 407 y 408, anoten. Esenciales para fundamentar una denuncia. Querella, denuncia, querella, depende. Denuncia o querella, ponga. De estafa mediante cheque. Y cuando lleguemos allá se van a recordar por qué. Entonces, ¿qué sucede? En el caso de la acción de enriquecimiento indebido, y lo he puesto de manifiesto acá, se realiza mediante una demanda, un escrito inicial, en la cual todo va fundamentado, va conforme el derecho. En este caso, pues el procesal civil y mercantil nos da la forma. Disculpen, jovencitos, solo me están llamando a la universidad.
Disculpen, jóvenes. Entonces, perdón, tengo una sesión ahorita al terminar con ustedes. Se me fugó. ¿Dónde me quedé, jóvenes? Disculpen. Está hablando de fundamentar una denuncia, Ah. querella para una estafa mediante cheque. Sí, esos dos son los que debemos nosotros tomar en cuenta y lo vamos a ver cuando entremos a la funcionalidad o praxis del cheque. Sí, eso es esencial porque para poder denunciar alguna situación donde esté inmerso un cheque y nosotros específicamente, porque en la práctica pensamos que únicamente con circular un cheque de mano a mano, un ejemplo, yo le extiendo un cheque a X por algún tipo de situación no inmersa en las situaciones a características que vamos a mencionar en su momento. Las personas piensan que únicamente con el cumplir entre ellos con los requisitos del protesto en su tiempo ya pueden entablar una querella penal y no funciona así. Vamos a ver cuáles son los elementos que hay que darle un checklist para poder, pues, que sea efectiva una querella en contra de un tercero con relación a las famosas estafas mediante cheque. Ahí estaríamos. El 410, por favor, y subrayen, salvo buen cobro. ¿Por qué? Anoten ahí. Medio de cumplimiento, el pago. Eso sería como nosotros extinguimos un compromiso en el caso concreto de título de crédito. ¿Por qué razón? Un ejemplo. Yo podría en algún momento adquirir algún tipo de negocio en el cual utilizo la famosa bancarización. Llámese transferencia, llámese depósito o llámese cheque. Y resulta que me entregan el bien mueble, inmueble o en algún momento mercadería y se facciona, se elabora o se emite el documento correspondiente. Llámese entre los ejemplos, escritura pública, algún tipo de contrato o factura. Pero resulta que de alguna manera esta persona es inescrupulosa y resulta que la transacción de transferencia es errónea. El depósito es ineficaz. ¿Por qué? Porque depositó un cheque sin fondos y lo hizo aparentar que se hizo efectivamente. Y entre el otro caso, que el cheque no tiene los fondos y que conocimiento previo, él no está realizando el efectivo pago. En ese momento es el término salvo el buen cobro o pago comprobado. De no ser efectivo ese pago o no estar yo conforme con el mismo, yo puedo aducir que salvo en contrario o pacto en contrario, todavía persiste la obligación. ¿Estamos claros ahí, jovencitos? Esto se da mucho en venta de mercaderías. Piensan los comerciantes inescrupulosos que basta únicamente con presentar un cheque y que ya se tienen ellos la solvencia de haberse librado en algún momento de una demanda. ¿Estamos, jóvenes?
Sí, licenciado. Fíjense que los títulos representativos, pues eran los que les comentaba anterior. Pues estos, puntual, no tendríamos mayor cosa, solo recordar que entre los títulos representativos en mercadería, los que vimos anteriormente en contratos, podríamos mencionar la carta de porte, un certificado de depósito o un conocimiento de embarque. ¿Esto por qué? Porque este artículo lo que trata de darle certeza jurídica es que este tipo de títulos de crédito no tiene inmerso la extinción de la obligación con un pago, sino que puntualmente con el cumplimiento de entrega con lo que representa cada uno de ellos. En el 412, eso creo que ya lo habíamos mencionado. Estos son para que no se les aplique todo lo que estamos tratando en sentido de la circulación o transmisión a los famosos boletos, fichas, sorteo, lo que ustedes se les venga. Un ejemplo, podríamos poner de manifiesto un billete de lotería. ¿Será que el billete de lotería tiene la obligación, el tenedor, al transmitirlo, de cumplir con el requisito de endoso, jóvenes? Creo que no, Lick. Sin el creo, no. Y les pongo el ejemplo. Yo compré un número de lotería y por descuidado lo dejé tirado. Y resulta que ese ficha de lotería era el primer premio. Se lo encuentra X. ¿Y será que yo podría tener la potestad de hacer algún tipo de reclamo? No, no se puede. No se puede. Por esa razón es específico el artículo 112. No podríamos nosotros tratar de interpretar de alguna manera en el sentido de la circulación la transmisión de este tipo de instrumentos. Únicamente podríamos mencionar que la titularidad de ese título representa únicamente el valor que contiene. ¿Estamos? ¿Quedó claro el ejemplo, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, sí. Ahora el 413. Ojo, no podríamos nosotros considerar como títulos de crédito los títulos que se negocian en la bolsa de valores, ahora bolsa de valores. Esto, es decir, los títulos que representan deuda pública. Estos no se contienen entre títulos de crédito. Asimismo, podríamos mencionar que no son algunos que emiten los bancos considerados como títulos de crédito. ¿Por qué razón, jóvenes? ¿Por qué razón hablar de títulos que emiten bancos? Algo rápido, jóvenes, se los fue el tiempo.
Porque no está regulado. ¿Y dónde se encuentran regulados, jóvenes? Samuel. En la CIT. Con las leyes financieras. La CIB es la supervisora. Porque toda actividad, todo objeto, toda transacción, toda emisión de documentos está supervisada por la CIB. Pero siempre y cuando se cumplan las disposiciones de las leyes especiales. Y las leyes especiales, en caso de bancos, se refiere ¿a qué, jóvenes? A las leyes financieras. Si hablamos de títulos que emita el Estado, ¿cuál sería el órgano que emite en algún momento esos famosos títulos? El Banco de Guatemala. ¿Manda? El Banco de Guatemala. ¿Quién más? ¿Quién interviene? ¿Qué ministerio? Sí, Junta Monetaria, sí, de hecho. ¿Qué ministerio? El de Economía. Ministerio de Finanzas. Sí, de finanzas, punto, finanzas. Pero inclusive hasta el de economía. Ahora, cuando hablamos de la propiedad, en fin, sí, ahí estamos, Ministerio de Finanzas. Ahora bien, cuando tratamos el tema de propietario, por favor, únicamente considerar las formas de circulación, las que establece el artículo, y ya lo vimos nosotros en una clase anterior. ¿Y cuáles son las formas de circulación, jóvenes? Ya, Nominativos, ajá, está, sí. pero no me recuerdo del otro. Ah, y es A la par. a la par. ¿Quién más? ¿Quién da más? Ahorita creo que ya puedo presentar, ya se fue la lluvia. No me dejaba presentar. Jóvenes, ¿cuáles son las formas de ¿Y a la orden? circulación? A la orden. ¿Y el otro? Al Ahí portador. están. Portador. Al portador. Ahí están, jóvenes. A eso se refiere la titularidad de propiedad. ¿Por qué? Porque lo hice mención en la clase anterior. Si no se cumple con los requisitos que establece esa circulación, no se podría hacer efectivo. Ejemplo claro, podríamos mencionar los títulos nominativos, en la cual un título nominativo exige la norma que debe de ser o cumplirse la obligación de registrarse, que si por alguna manera o alguna situación concreta no existe per se ese registro, el endoso o la circulación es ineficaz. Pongan ahí, si no se cumple con el registro, el endoso es ineficaz. Y de hecho, estos títulos de crédito llevan consigo la identificación de títulos nominativos. Pongan ahí, llevan inmerso la identificación de títulos nominativos. Esto es en el sentido de cumplir con el famoso registro. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón, jóvenes?
Jovencitos, ¿por qué razón? ¿Podría repetir la pregunta, licenciado? Permítanme, solo voy a cargar esto. ¿Por qué razón se ve obligado el creador a titular esos títulos de crédito como nominativos? Para poder hacer el traspaso. Sí, esa sería una. Pero ¿qué sucede si no se registra? No se puede exigir la efectividad del pago. Por esa razón es que debemos nosotros garantizar que si existe la oportunidad de circular un título de crédito nominativo, la obligación del tenedor de elaborar adicionalmente el endoso es exigir el registro. Y podemos ver que lo exige en el 416. Y ojo, con relación al 416, y marquen o remarquen. La obligación legal de hacer constar los endosos mediante legalización ante notario. Y podríamos poner de manifiesto el 417, que si por alguna circunstancia no se cumple, uno, con el registro, puede ser causal a ser ineficaz el pago. Dos, que si por alguna razón no se cumple con la legalización de la firma, podría ser causa para poder argumentar la autenticidad de la firma. Y esto resulta la ineficaz del pago. Eso sería puntual solo para poder observar con relación a los títulos nominativos. ¿Estamos hasta ahí, jovencitos? Sí, licenciado. Todo claro, como siempre. Más claro que el agua de Matitlán. Eso, eso está bueno. Bueno, jóvenes, hasta ahí lo dejo. ¿Por qué? Porque voy a presentar la primera información.